¿No me escuchan? Ahí me escuchan. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal, muchachos? ¿Dónde está mi amigo? Ah, fuera el demonio. Ahí está. Ahí está mi amigo. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Bien? Sí, vos. Ahí te veo. Úseme, Señor. Qué importante es ser utilizado por Dios. Mirá, en esta semana estamos viendo ese gran amor eterno. Sí, Dios te ama a pesar de todo lo que sos, todo lo que has hecho. Y estamos viendo ese amor eterno más que una pasión. Y justamente hemos visto, aquí pruebas, conocer a la persona de Cristo. No podéis comenzar a disfrutar de ese amor hasta que llegues a conocer la persona de Cristo. Y después crecer y participar de la comunión con Cristo. Y ayer conquistar por el poder de Cristo. Y hoy vamos a ver el hecho, hay que cumplir con el plan de Cristo y mañana comprometerse ante la pronta venida de Cristo. Pero antes vamos a orar todos de pie y vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Y miren aquí, ¿vos sabés qué? Todos ustedes son respuesta de mis oraciones. Cuando llegamos aquí años atrás, estaba pidiendo por la juventud argentina. Y ustedes son parte de ese sueño. Pero no solo un sueño mío, de Dios mismo. Yo quiero decirles en esta mañana que más allá de toda comprensión humana, Dios nos ama y no solamente para salvarnos, sino para utilizarnos. Y Dios tiene un plan y vamos a estar viendo ese plan hoy. Pero antes vamos a orar. Oremos al Señor. Señor, yo te pido que en esta mañana tú nos hables, que habla a cada corazón, a cada chica, a cada muchacho, que pueden prestar atención a la voz del Espíritu por medio de la palabra de Dios. Háblanos pues, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Estamos hablando de cumplir con el plan de la voluntad de Cristo. Quiero decirles algo que Jesús lo dijo así en Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y aquí, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Déjalo ahí un momento. Dios tiene un plan para tu vida, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya. Cada vida aquí. Cristo te salvó. Y después te invitó a tener comunión con Él. Y te hace un vencedor. Pero todo eso porque Él tiene un plan para tu vida. Un plan maravilloso para tu vida. Escúchame, debes entender algo. Que ese plan de Dios para tu vida es sensacional. Es maravilloso. Ahora, para entender el texto aquí, no, déjalo ahí, por favor. Yo te voy a decir, déjalo ahí. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá el órgano vital para la comprensión de ese plan de Dios para tu vida. No es la emoción, no es la mente, es la voluntad. Por ese motivo yo veo a varios de ustedes y me da gozo porque veo que llegan aquí con voluntad de aprender. Otros andan en la pavada. Andan ahí, ¿qué le importa? No tienen voluntad para aprender. Y si es así, jamás vas a conocer qué es ese plan para tu vida. Porque tenés que poner la voluntad. Cristo dijo, si uno quiere hacer mi voluntad, va a conocer si esa enseñanza
si ese plan, vamos a decirlo así, es de Dios, justamente es algo formidable. Cuando pensamos en el hecho de cumplir con el plan de Cristo para la vida, el plan de Dios para la vida, tenemos un ejemplo principal. Ahora vemos que ese ejemplo máximo de someterse a cumplir con el plan de la voluntad de Dios, ¿quién es? Fue Cristo mismo, Jesús mismo. Vamos a ver que Él, siendo el Hijo de Dios, igual al Padre, Dios mismo, el Creador, ese Dios eterno, Él se sometió al Padre para cumplir con ese plan. Mira, Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Escúcheme, muchachos y chicas. Algo fundamental que está diciendo así. Cristo dijo, yo no estoy buscando mi voluntad. No estoy buscando lo que yo quiero hacer. Yo quiero que todos me miren. Algunos tienen la cabeza ahí. Mírenme. Tiene que llegar un momento en tu vida, tal como Cristo, que vas a decir, yo no quiero hacer lo que yo deseo hacer. Yo quiero cumplir con tu voluntad. Cristo, el ejemplo máximo, siendo Dios mismo, se sometió al plan del Padre para su vida. Vamos a ver más. Dice Juan 6, 38 y 39, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad. ¿Sabe qué? Cristo, el Creador, vino a este mundo, descendió del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre. ¡Qué ejemplo! Y dice así, y esta es la voluntad del Padre, Él que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí es muy sencillo. Jesucristo aceptó que la voluntad del Padre era lo mejor para su vida. Ahora quiero decirte algo. El diablo miente. El diablo miente. Él te va a decir, la voluntad de Dios es algo imbancable, no es bueno. ¿Viste ahí en Edén, cuando la serpiente, por medio del poder del diablo, se enfrentó con Eva? Él estaba diciendo así, Eva, lo que Dios tiene no es bueno. Lo que Dios tiene no es para vos. Vos puedes ser tu propio Señor y hacer tu voluntad. Y ahí comenzó la caída. Cristo dijo, lo mejor para mi vida es cumplir la voluntad del Padre. Vos tenés que llegar a ese momento en tu vida. Siendo joven, yo adoraba el deporte. Mi ídolo era el deporte. Vivía todo el día para el deporte. Toda mi vida vivía así para el deporte. Y aún después de ser salvo, yo quería hacer mi voluntad. Hasta que un compañero mío en mi equipo se mató. Y me acuerdo cuando yo me quedé ante su ataúd. Miré su cara. Escuché a su novia atrás llorando y gritando que él volviera. Y no podía hacer. Y esa noche no podía dormir. Pero después de mucho cansancio me dormí y me desperté y tenía una pesadilla. Es como si Él estuviera caminando hacia mí, diciéndome así, ¿por qué no me dijiste? ¿Por qué no me dijiste? Estoy en el infierno, ¿por qué me dijiste? Y yo entendí algo, que mi voluntad no era lo mejor para mi vida. Cristo dijo, la voluntad del Padre es lo mejor para mi vida. Sí, yo voy a cumplir con ese plan. Ahora, ¿cómo es esa voluntad?
pues las Escrituras muestran cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Quieres saber algo de la voluntad de Dios? Es la palabra de Dios. Escúchame, la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Y no vas a saber de esa voluntad si sos ignorante de las Escrituras. Quiero que observen aquí, déjenlo ahí por un momento. Así que, por todo lo que Cristo hizo por vos. Así que, hermanos, Él está hablando a creyentes. ¿Sabe lo que dice? Os ruego por las misericordias de Dios. ¿Sabe lo que es? Está rogando. Mírenme, muchachos, rogando. La palabra ahí es paracaleo. Está diciendo, te quiero ayudar, estoy a tu lado, te quiero ayudar. Te voy rogando. ¿Rogando de qué? Por las misericordias de Dios. Por todo lo que Dios ha hecho por vos. Si vos podéis mirar al Calvario y lo que Cristo hizo ahí, y después decir, no me importa lo que tú deseas para mi vida, quiero hacer mi voluntad, tenéis un gran problema. Pero fíjate, ¿qué está rogando? Que presentéis vuestros cuerpos. El verbo aquí, presentar, es un verbo que es muy importante. Fue utilizada en la boda oriental. Cuando llegaba la novia, el padre colocaba la mano de la novia en la mano del novio y dijo, ahí está, te la entrego a ti. Pero el tiempo del verbo es así, una vez para siempre. Una decisión decisiva, una vez para siempre. Hay algunos que dicen, me dedico a Dios todos los días. Pero, ¿sabe lo que es el verbo aquí? Es una decisión crucial. Es una vez para siempre. Esta noche va a haber el fogón. Vas a tener una oportunidad de colocar tu cuerpo en las manos de Dios una vez para siempre. ¿Y sabe qué? Esa dedicación, esta presentación, es como el matrimonio. Vos te casás, es un acto, pero después, todos los días, tenés que mantener la actitud de que estás casado. Pero llegó el momento de casarte. Ese es el tiempo, que presentéis vuestro cuerpo. ¿Sabe qué? Romanos 6 dice que el cuerpo tiene miembros, manos, pies, ojos, miembros del cuerpo. Y dice que esos miembros pueden ser instrumentos de justicia o instrumentos de injusticia. Y los miembros de tu cuerpo pueden servir al diablo o pueden servir a Dios. Pero una vez para siempre, Dios está rogando. Y Él dice, debes presentar tu cuerpo. Y una vez, esa decisión decisiva para siempre. ¿En cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, déjalo ahí, no lo mueves, por favor. Vuestro culto racional. ¿Sabe lo que está diciendo? La palabra ahí es lógica. Es lógico. La única forma lógica de adorar a Dios es presentando tu cuerpo a Dios. No puedes cumplir con la voluntad de Dios si no has llegado a presentar tu cuerpo. Es el culto racional. Y después dice, no os conforméis a este siglo. ¿Sabe lo que es la palabra ahí? Metamorfosis. Después esa transformación, pero ese hecho de conforméis, colocarte en el molde. ¿Y sabe lo que está diciendo? Deja de colocar
tu vida en el molde de este mundo, con todas sus pasiones, con todas sus perversidades, y después metamorfosis, ser transformado de adentro para afuera. Yo te voy a decir algo. Cuando yo dediqué mi cuerpo a Dios, había un cambio. Lo podían ver de afuera. El cambio era de adentro, pero se veía de afuera. Esa dedicación. Y después dice así: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el 8 ahí, para que comprobéis. La idea aquí es que experimentás para vos mismo cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es imposible experimentar por vos mismo la voluntad de Dios si no llegas a presentar tu cuerpo a Cristo una vez para siempre. Y esa voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Ahora puede girar. Fíjate, es buena. Buena, no mala. Satanás miente. Él te quiere tragar, desea que vos tragás las mentiras que él dice. Que hacer la voluntad de Dios es algo malo, no es buena. La voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es buena, agradable. ¿Sabe lo que significa? Agrada a Dios, pero también es algo que va a ser agradable a vos mismo y perfecta. No se puede mejorar. No se puede mejorar la voluntad de Dios. Es imposible, es imposible. Entonces, vamos a ver, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Es algo buena, agradable y perfecta? Pero ¿qué es ese plan? Pues ya he dicho, la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Entonces vamos a ver qué va a decir la palabra de Dios de esa voluntad de Dios. Habla de una entrega total a Dios. 2 Corintios 8:5. No como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Vos querés saber de la voluntad de Dios? ¿Sabe qué es? Una entrega total a Dios y a los hermanos. Implica, no estás viviendo para vos mismo. No estás viviendo para tus placeres. No estás viviendo para hacer tus cosas. Llegás al momento que decís, Dios, saco mis manos de mi vida, de mi cuerpo, y pongo mi cuerpo en tus manos, y quiero tener una entrega total. Ese va a ser el fogón esta noche. Una entrega total. Debes entender algo. Que Dios te está llamando para hacerlo. Pero ¿qué más? Es la liberación de la esclavitud de este mundo. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo, Cristo se entregó a sí mismo, murió en la cruz, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Mira, Cristo murió por tus pecados, mis pecados, tus pecados. ¿Pero por qué murió por nuestros pecados? Sí, para llevarme al cielo, más para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sabe qué? La voluntad de Dios es que estés libre de la esclavitud de este mundo. Algunos de ustedes en esta mañana son esclavos. Son esclavos de malos pensamientos, son esclavos de la pornografía, son esclavos del vicio, son esclavos de la droga, son esclavos de las mentiras, son esclavos, y ponerlo ahí. ¿Y sabe qué? Un esclavo está bajo el control de otro. Dios desea que seas libre de la esclavitud de pecado. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Así que la voluntad de Dios es una entrega total. Hola muchacho, ¿cómo estás? Hola, sentate bien, ahí.
Muchacho lindo, ahí está. Dios no quiere que sigas en esclavitud de pecado. Él tiene una voluntad. Él quiere cortar las cadenas y darte libertad. Esa es la voluntad de Dios. Pero vamos a ver más de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es ser controlado por el Espíritu Santo. Así en Efesios 5, 17 y 18 dice, por tanto, no seáis insensatos, no seas un bobo, no seas insensato. Escúchame. ¿Sabe qué? La cosa más tonta en la vida es vivir haciendo mis deseos, controlados por otras cosas. No seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y después dice, no os embriaguéis con vino, sino, observan, en lo cual hay de solución, antes bien ser llenos del Espíritu de Dios. ¿Sabe lo que es la voluntad de Dios? Que estés lleno del Espíritu de Dios. Vos me decís, pero José, ¿qué es eso? Es la palabra controlar. Cuando vos llegas a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar dentro de ti. Dentro de ti. Y porque Él es Dios, el mismo Dios de la creación, el mismo Dios de la encarnación, el mismo Dios de la inspiración. Él vive dentro de ti, el mismo Dios de la resurrección. Ese poder. No seas un bobo, emborrachándote con las cosas de este mundo. Mira, yo vivía con un borracho. Veía cómo él estaba controlado por el alcohol. Se transformaba. Pegaba a mi madre. Una noche llegué a mi casa, siendo joven, abrí la puerta, había sangre en el piso, sangre en la pared. Me asusté, fui corriendo por la casa, fui llamando, después escuché los gemidos de mi mamá. Le vi en el dormitorio trasero de la casa, estaba ahí tirada en la cama, tenía su nariz rota, cortado debajo de sus ojos, sangrando de la boca. Yo dije, ¿qué pasó? Me dijo, tu papá. Porque cuando él toma, se transforma. Es otra persona. ¿Qué te está controlando? ¿Sabe lo que es la voluntad de Dios? Que no dejes nada externo controlar tu vida, sino el Espíritu de Dios. Y cuando estás controlado por el Espíritu, vas a producir el fruto del Espíritu. Vas a tener gozo, vas a tener poder en la vida cristiana. Vas a tener esa paz de Dios que sobrepasa toda comprensión humana. Eso es lo que vas a tener. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que seas controlado por el Espíritu y no otra cosa. ¿Qué es la voluntad de Dios? Servir de todo corazón. Efesios 6. No sirviendo al ojo, como los que, déjalo ahí por favor, el texto, ahí, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. No de boca, de corazón. De corazón, de corazón, de corazón, de corazón. Ese corazón de servir a Dios. Ese corazón de gozarte en el servicio a Dios. Servir de todo corazón. Lamentablemente, aún muchos creyentes viven su vida sirviéndose a sí mismos y nunca están satisfechos. Pero, ¿qué es la voluntad de Dios? Muy sencillo, servirle a Dios de todo corazón,
Así que estamos viendo qué es la voluntad de Dios, una entrega total a Dios, una liberación de la esclavitud del pecado y también ser controlado por el Espíritu, servir de todo corazón. Pero ahora vamos a ver nuestra santificación. ¿Qué es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Miren aquí, muchachos. Miren. La voluntad de Dios es tu santificación. Decir, ¿pero qué es eso? Te explico así. Y hemos tenido conferencias en Buenos Aires, conciertos, vamos alquilando salones, teatros. Pero hay un lugar que no podemos alquilar. Es la Casa Rosada. La Casa Rosada no se alquila. Porque la Casa Rosada es santificada. ¿Qué significa? Puesta al lado para cumplir un propósito único. Y Dios quiere tu santificación. ¿Y sabe lo que implica eso? Que os apartéis de la fornicación, de la pornografía, del sexo ilícito. Algunas chicas aquí saben lo que es lo amargo de ser abusadas. ¿Saben lo que es lo amargo de entregar el cuerpo a un muchacho y después la próxima mañana de despertarse y fijarse en el espejo, sentirse sucio? La voluntad de Dios es que os apartéis, dice, de la fornicación. Vos decís, pero yo lo hago. Años atrás una chica venía al campamento y íbamos hablando de la pureza, la santificación, que su cuerpo no era para ser abusado por su novio, que una relación sexual fuera del matrimonio es condenado por Dios. Y comenzamos a hablar. Y ella dice, mira, yo tengo un novio, me ama. Yo sé que me ama y porque Él me lo dice y entonces tenemos una relación sexual porque Él me ama. Y yo le dije, estás muy equivocada. Él no te ama a vos, ama tu cuerpo. Ella dice, no, Él me ama a mí. Yo dije, vamos a ver una cosa, la próxima vez que salís con Él y que Él quiere tener una relación sexual, decile no. Y Él te va a dejar totalmente. Una semana después vino la chica llorando. Me dijo, tenés razón. Él solo quería mi cuerpo. Chicas, escúcheme una cosa. Siempre habrá un cuerpo más lindo que el tuyo. Más joven. Muchachos, yo les digo así. Ustedes no se quieren casar con una prostituta, pero viven sus vidas a veces como prostitutos, ¿no? La voluntad de Dios es que os apartéis de la fornicación. Y después vemos que la voluntad de Dios es una vida sumisa. Pedro dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es una vida sumisa, de tal forma que Dios está hablando a través tuyo. Y vos sos un testigo fiel para su gloria. Una vida sumisa. La rebeldía comenzó con Lucero. El primer rebelde, el diablo. Y él quiere formar rebeldes. Pero la voluntad de Dios es una vida sumisa a Dios y sumisa a las autoridades. Esa es la voluntad de Dios.
Pues vamos a ver una más. ¿Qué es la voluntad de Dios? Sufrir por una vida santa. 1 Pedro 4, 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Todos que deseen vivir una vida piadosa, todas aquellas personas van a sufrir. Y algunos de ustedes se van a achicar, se van a arrugar porque tienen miedo de algunos amigos que se van a burlar de ustedes. ¿Pero para qué? La voluntad de Dios es sufrir también por la causa de Cristo. ¿Sufrir qué? Malos entendidos, a veces la burla. Pero ¿sabe qué? Sos un vencedor en Cristo Jesús. Y Él te va a dar esa victoria. La voluntad de Dios es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Sabe qué? El gran problema no es que Dios desea esconder su voluntad de nosotros. Es que nosotros no queremos esa voluntad porque hemos tragado la mentira del diablo y estamos en la pavada del diablo. Y Dios tiene algo mucho mejor. Escúchame. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vamos a ver ahora justamente nuestra propia experiencia. ¿Cuáles son actitudes hacia la voluntad de Dios? Algunas personas se asustan. Se asustan. Una vez estaba dando una charla sobre el noviazgo. Y yo dije a los muchachos que tenían que dejarle a Dios escoger su pareja. Y un muchacho levantó la mano. Dice, no sé si los gustos de Dios eran los míos. Tengo miedo. Si le dejo a Dios escoger mi pareja, por ahí va a ser una cosa imbancable que voy a tener que colocar una bolsa en su cabeza. Va a ser fea. Eso es lo que el diablo desea que vos pienses. Algunos se asustan ante la voluntad de Dios. Otras personas se aburren. Están aburridos. Yo veo a algunos esta mañana, ni fu ni fa, están ahí. Pero, como decíamos años atrás, no seas un salame, che. Dios tiene lo mejor y nunca te vas a aburrir haciendo la voluntad de Dios. Es algo excitante, sensacional. Algunas personas se asustan. Algunas personas se aburren y después algunas personas se alejan. Se alejan. Se alejan por el pecado, se alejan por tener el bocho lleno de los engaños del diablo. Se alejan, se alejan, se alejan. Dicen, no es para mí, no es para mí. Algunos de ustedes esta noche se van a alejar de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que presentes tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo y agradable a Él. Se van a alejar, van a dar esas espaldas a Dios. Pero gracias a Dios, algunas personas abrazan la voluntad de Dios. Dicen, yo quiero esa voluntad de Dios. Y se alegran, se alegran. El plan de Dios para tu vida es un plan maravilloso. Y hay que cumplir con ese plan. ¿Cómo? Sencillamente tomando un paso de fe de colocar tu cuerpo en el altar de Dios, con todos sus miembros, de tener tu mente renovada todos los días por la palabra de Dios. Y ahí vas a experimentar
¿qué es esa voluntad de Dios? Así que, ¿qué decimos? Muy sencillamente, terminando, ¿cómo es tu experiencia con la voluntad de Dios? ¿Cómo es tu experiencia? Escúchame, te quiero decir mi experiencia. Mi padre era el mayor de 7 hermanos. Todos murieron borrachos, en violencia. Y pensaba que nadie me quería. Algunos de ustedes saben lo que es eso. Y pensaba que no había nada para mí. Pero un día yo escuché sobre la voluntad de Dios y coloqué mi cuerpo en las manos de Dios. Y ahí comenzó la gran aventura. Por la voluntad de Dios, Dios me dio una esposa. Por la voluntad de Dios, Dios me llamó a su obra. Por la voluntad de Dios, llegamos a Argentina. Por la voluntad de Dios, Él iba levantando una obra. Y mirando atrás, yo puedo decir qué sensacional es cumplir con el plan de Dios para mi vida. Son jóvenes, tienen una vida por delante y pueden estar muy confundidos, muy azotados por el diablo. Pero esta noche van a tener una gran oportunidad de tomar ese primer paso de fe para cumplir la voluntad de Dios. Colocando tu cuerpo sobre el altar y disponiendo tu mente a ser renovada todos los días por la palabra de Dios. Es nuestra oración. Dios es bueno. Y la voluntad de Dios es buena. Hay que cumplir con el plan de Dios para tu vida. Oremos. Señor, sabemos cuántas mentiras vienen del diablo. Sabemos cómo algunos muchachos y chicas aquí todavía están esclavizados por sus propios vicios y por los engaños del maligno. Pero yo te pido que puedan entender que tu plan es maravilloso para su vida y colocar después sus cuerpos sobre tu altar. Haz tu obra en cada persona aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.